Bien, muy bien. Vamos a hacer un video sobre las clases sociales según George Burbidge. Este libro lo escribió en 1954 en el original y son en realidad conferencias, ¿no? Pero se publicaron, fueron de esa fecha y se publicaron quizás un tiempo después. Pero son conferencias. Tiene tres partes este libro sobre las clases sociales. Una de las partes es vinculada a las clases sociales desde la visión marxista, para el que quiera profundizar en esto, ¿no? Está Marx, Engels, Lenin y Lukács, de los cuatro que él toma para formar su propio concepto de clases sociales, que lo que vamos a hacer en este video es a Marx y desecha esos tres autores, no los utiliza, pero igualmente en este estudio los cita para los que quieran estudiar qué son las clases sociales para Lukács, para Lenin. Pero bueno, básicamente la que Burbidge toma y la que más me interesa es la de Marx. Luego la segunda parte son conferencias sobre las clases sociales desde los teóricos no marxistas. En ese caso estudia a un sociólogo que se llama Schmoller, que no lo conozco, Pareto, Weber, Holbach, Sorokin y finalmente Durkheim, que no lo trata en profundidad Durkheim, pero sí lo menciona varias veces porque va a tomar de quién va a tomar las ideas Burbidge. Va a tomar las ideas de Maurice Holbach, que murió en 1945 en un campo de concentración nazi. Y Holbach es un mejor, no sé si se pronuncia así, pero Holbach, como sea. Yo le voy a decir Holbach. Toma las ideas de Durkheim, ¿no? Es el mejor alumno de Burbidge, el mejor alumno de Durkheim. Así que bueno, la síntesis de Burbidge que vamos a trabajar ahora básicamente es la definición de clases sociales de Marx y en segundo lugar de Holbach, que es un funcionalista, que deviene de Durkheim. ¿A quién va a descartar? Bueno, a Pareto, a Mosca, todas estas teorías sobre la élite gobernante o la circulación de las élites, que olvidan el concepto económico, social y político de las clases sociales y se centran más en el uso del poder y las élites. Bueno, Gaetano Mosca y Pareto tenían esas ideas, las va a descartar. Después, en sociología nosotros creemos, hay muchos escritos sobre Weber, sobre clases sociales que parecen muy complejos, ¿no? Sobre la noción de clases, estatus y poder. Tanto una dimensión objetiva como subjetiva muy compleja y que muchos la enseñamos como algo muy profundo. La versión de Weber sobre las clases sociales muy interesante, que es algo que no hace Burbidge, ¿no? Burbidge descarta a Weber porque le parece superficial, igual que las nociones de Schmoller. Y como de Schmoller también otros autores que hablan más bien de las clases, no tanto de clases sociales, sino de rangos económicos o de rangos de prestigio. Y olvidan un poco, lo asocian un poco a las profesiones. Las profesiones, los que están más capacitados, los que estudian más y tienen mejores profesiones y más pagas, con eso harían unas clases sociales, y las personas que no estudian, que no trabajan, o que trabajan, que no estudian, tienen que trabajar en los trabajos menos deseados. Eso es la teoría de Schmoller, más bien de las profesiones, destacar un poco más las profesiones y olvidar un poco la noción más fuerte y más marxista de clase social, y de marxista y no marxista, porque también Holbach va a tomar va a hacer un gran aporte a las clases sociales. Holbach tiene también un libro que creo que se publicó en el 45, que es Las clases sociales, también muy interesante. El libro tiene Fondo de Cultura Económica y es un gran libro. Es un gran pensador. Marx también. Bueno, así que ¿qué va a decir Burbidge sobre las clases sociales? Vamos a decir la definición formal de él, que es más o menos, después vamos a pasar a explicarla. Dice él:
Las clases sociales son grupos particulares de hecho y a distancia, caracterizados por su suprafuncionalidad, su tendencia hacia una extremada estructuración, su resistencia a la penetración por la sociedad global y su incompatibilidad radical con las otras clases. Bueno, esta es la definición formal para memorizarse, recordar, que básicamente son estos 6 puntos, que es lo que vamos a tratar. Bien, así que Georges Burbidge, sociólogo francés, clásico, podemos inscribirlo dentro de las teorías funcionalistas, interpretativas también, y marxistas. O sea que esta es una síntesis de varias corrientes. Pero bueno, es un sociólogo clásico francés muy bueno. Yo me he comprado todos los libros que he podido ver. Y bueno, de ahora me surge dar esta clase con este libro. Bueno, la definición que dábamos de Burbidge, que nos da en la tercera parte, porque si la tercera parte va a hablar de, la primera parte son los marxistas, la segunda parte son los no marxistas, la tercera parte de sus conferencias es la síntesis que él hace, que es sumamente interesante. Él va a decir, bueno, en primer lugar, las clases sociales son grupos particulares. De hecho, a distancia, están caracterizados por la superfuncionalidad. Cuarta característica, tienen una tendencia a la extremada estructuración. 5 son resistentes a la penetración de la sociedad global. Y 6 son incompatibles radicalmente unos con otros, ¿no? Un grupo particular con otro, o sea, una clase social con la otra son radicalmente incompatibles. Además va a decir que la clase social son macrocosmos de grupos. Los grupos son, podemos tener el grupo de los sindicalistas, los políticos, grupos burocráticos, grupos de médicos, enfermeros, esos son grupos sociales, ¿no? También étnicos. ¿Y qué es la clase social? Bueno, un macrocosmos de todos esos grupos, no más de 6, 7 u 8 grupos particulares, ¿no? Las clases sociales que podemos detectar en cualquier sociedad son 7, 8, 9, 6, como quisiéramos según qué parámetros establezcamos, pero así hablemos de la sociedad brasileña de 150 millones de habitantes o la sociedad mexicana de 250 millones de habitantes, siempre vamos a encontrar en esas sociedades 5, 6 o 7 clases sociales, ¿no? Por eso son, aunque los grupos sociales puedan ser cientos o miles, las clases sociales básicamente van a ser 7, ¿no? 7 o 6. Por eso es un macrocosmos de grupos, la clase social. Así que vamos a empezar con la primera característica que dice Burbidge, que son las clases sociales. Bueno, son grupos particulares de hecho. De hecho es contrario a de derecho, por ejemplo, no está escrito. No son grupos que existen en la realidad de hecho. Son espontáneos, no está escrito, no son oficiales, no son categorías oficiales que se describan y que después de esa categoría se forme ese grupo, o sea, se dan de hecho y además son contrarios a los grupos impuestos y voluntarios. Por ejemplo, un grupo podría ser el grupo de los presos, el grupo social de los presos o el grupo de los delincuentes. Bueno, esos son grupos o voluntarios o impuestos. En cambio, bueno, el grupo de los delincuentes en general son grupos de hecho, ¿no? Pero el de los presos son grupos impuestos. Y el de los voluntarios son los grupos, por ejemplo, un sindicato, y todos los que forman parte de ese sindicato, son grupos voluntarios. Bueno, ¿qué son las clases sociales? Son grupos de hechos y que no son ni grupos de derechos, ni impuestos, ni voluntarios. Uno no puede decidir a qué clase pertenecer a la clase media o a la clase trabajadora o a la clase corporativa administrativa. Para pertenecer a esas clases en los hechos se da que uno pertenece o no a esas clases, pero no son voluntarias, ¿no? Y tampoco impuestas. No podemos imponer que una persona pertenezca a la clase pobre, digamos. Bueno, sí podemos hacer que una persona pertenezca a la clase pobre y se puede hacer, sin duda, con la violencia del Estado, pero no podemos crear la clase social desde ese punto de vista, ¿no? Bueno, luego son grupos también a distancia.
los grupos, podemos diferenciar los grupos permanentes, que son por ejemplo los grupos de los que van son militares que trabajan todo el tiempo en un complejo militar, esos son grupos permanentes. La familia es un grupo permanente, también las personas que trabajan en una burocracia son también un grupo permanente. Luego, bueno, las clases sociales no son un grupo de ese tipo, no se reúnen en ningún lugar, no son un grupo permanente, son un grupo a distancia, pueden estar en un territorio, por ejemplo en Brasil, en el norte, en el sur, pueden estar en ciudades, en lugares urbanos, rurales, a distancia, son categorías en ese sentido, ¿no? Y no se conectan entre sí ni se reúnen, por eso son grupos a distancia las clases sociales. Decimos, los proletarios son una clase a distancia. Sí puede haber grupos de una rama que se reúnan, proletarios que se reúnan, pero no se reúne la clase, ¿no? Nunca hay una reunión de la clase social. La clase social alta se reúne en tal lugar, tampoco sucede eso. Aunque la clase alta tiene más posibilidades de reunirse porque, digamos, tiene medios y son pocos, ¿no? Pero aún así, se puede reunir parte de la clase alta, pero no la clase alta. Bueno, así que después esto es muy interesante, están caracterizados por la suprafuncionalidad, las clases sociales. Si uno piensa en los médicos, bueno, los médicos son un grupo que cumplen una función en la sociedad. La sociedad espera que cumplan su función y además, igual que los maestros, los profesores, cumplen una función o varias funciones. En cambio, una clase social no cumple una función. Están por encima de las funciones que la sociedad les impone. Porque, por ejemplo, la sociedad podría creer que los pobres tienen la función de trabajar en negro, con bajos costos, en los emprendimientos que se dan a nivel de las inversiones extranjeras de China en Brasil. Vienen los chinos y hacen trabajar en negro a todos los pobres. Bueno, los pobres no tienen esa función, no consideran que son suprafuncionales, son una clase social que consideran que si esa fuera una función que se les quisiera atribuir, ellos consideran que no, por eso tienen una conciencia de clase, una propia identidad y no están dispuestos a cumplir las funciones que el resto de la sociedad le impone. Igual que la clase burocrática tiene también sus propios intereses y a su vez lucha por el poder, todas o por más poder o por el poder o por más poder, tanto la clase alta como la clase baja, la clase proletaria, la clase burocrática, todas no cumplen funciones dentro de la sociedad, sino que tienen sus propias necesidades, tienen sus propias valoraciones de lo que está bien y lo que está mal, tienen su propia ideología y no aceptan que otra clase social les imponga una función. Por ejemplo, la clase alta podría considerar en un momento que la clase burocrática tiene que favorecer sus trámites para que ellos puedan invertir, para que ellos puedan crear negocios, y que la clase burocrática tiene que estar dispuesta a eso. No, la clase burocrática se va a resistir a eso, ¿no? Va a resistirse porque no cree que cumple una función en la sociedad. O sea que son suprafuncionales, están por encima de las funciones. Por eso, bueno, hay también lucha de clases y conflictos de clases, justamente porque todas las clases se resisten a cumplir una función de otra clase o de la sociedad global. Si el Estado, por ejemplo, estableciera que la clase proletaria lo que tiene que hacer es trabajar 12 horas y no 8, trabajar 12, bueno, la clase trabajadora va a considerar que esa no es su función, es suprafuncional. Considerará que no, que tiene que trabajar incluso menos y ganar más, ¿no? Esa es la idea. Igual que la clase alta también se va a resistir a cualquier revolución o cualquier revuelta de la clase trabajadora. La clase trabajadora le va a imponer funciones a la clase alta que la clase alta se va a resistir. O sea que hay una lucha por el poder, entonces todas las clases sociales son suprafuncionales, no cumplen una función de otra, contrariamente a lo que podría ser
un maestro, un albañil, no tomado como clase, ¿no? Sino como una profesión, sí. Un albañil puede decir yo cumplo una función, ¿sí? Que es la de trabajar los materiales de madera o los materiales de mampostería para poder hacer paredes, construir casas, saneamientos, sí, cumplo esa función. Ahora, ¿no puedo como clase? No. Y bueno, los enfermeros cumplen una función o son multifuncionales, pero no la clase social. Esa es la idea de la suprafuncionalidad. Y básicamente en la suprafuncionalidad uno cree que lo que otra clase le dice que tiene que hacer es una lucha por el poder, es ideológico. Así que ninguna clase acepta otra. Por eso también viene que son incompatibles radicalmente con los otros grupos, las clases sociales, son incompatibles. Los intereses de una clase y otra son incompatibles. Sobre todo los intereses que buscan el poder. Si son compatibles en el sentido de que trabajan de una manera mecánica, unos y otros, porque es inevitable, pero no es su propio, no lo toman como un fin en sí mismo, ¿no? La burocracia que facilite los negocios, bueno, es interesante, lo hacen, pero no lo toman como una función en sí misma que ellos tengan que trabajar para los inversores extranjeros, por ejemplo. No consideran eso. Luego, bueno, además todas las clases sociales tienen una tendencia a la extremada estructuración, aunque inorganizadas, o sea, nunca se organizan las clases sociales. Por eso en este sentido es lo que puede tomar de Holbach, de los no marxistas, y alejarse de Marx, ¿no? No se organizan las clases sociales, son inorganizadas, pero sí tienen una amplísima estructuración. La estructuración la toma de Holbach en este sentido, porque Holbach considera que los grupos sociales tienen una conciencia colectiva y una memoria colectiva. Cada clase social genera sus propios mitos, su propia religión, sus propios gustos estéticos, sus propias filiaciones políticas, su propia ideología. Todo eso hace que las clases sociales generen una gran estructuración. La clase alta puede tener gustos de viajar a ciertos lugares del Caribe, por ejemplo. Eso es una estructuración. La clase proletaria puede considerar ir a determinadas playas populares de la clase trabajadora, donde podrían pagar $50 un alquiler por día, en un lugar lindo, pero no el Caribe ni ese tipo de cosas. No salen en revistas. En cambio, la clase alta podría considerarse que podría salir en clases de revistas, tener a su vez gustos por el modelaje, los viajes a nivel mundial, viajar a lugares muy exóticos, la India. Eso sería la extremada estructuración, tiende a eso. Además se juntan, extremada estructuración, se juntan en los mismos lugares, en lugares parecidos. Así que bueno, todo eso involucra lo material y lo espiritual, una estructuración material y espiritual. ¿Qué tiene la estructuración? Genera obras culturales del mismo gusto, por ejemplo ir a la ópera, y después de ir a la ópera ir a determinadas óperas. En cambio, las clases populares son, por supuesto, no conocen la ópera, no les interesa, sino la rechazan la música clásica, la ópera, y les gusta un poco más la música, el reggaetón, la cumbia, música popular, así de ese tipo, o rock nacional, rock argentino, uruguayo, con letras muy sencillas, elementales. Eso también es una estructuración. Incluso beber un vino en caja de mala calidad es también una tendencia a la estructuración, ¿no? A eso se refiere Burbidge cuando dice que las clases sociales tienen tendencia a una extremada estructuración. Luego a una conciencia de clases, saben en qué lugar están, en qué clase pertenecen, que va más allá de las profesiones, como dijimos antes, ¿no? No importa tu profesión, seas empleado de supermercado, cajero, o trabajador de una barraca, no importa, hay una identificación de clase, más allá de cuál sea tu profesión. Y luego, bueno, una ideología común también. Todo eso genera una extremada estructuración.
Y bueno, por esa estructuración que es real, no es nominal, sino que es real, se produce que podamos decir, esta es una clase social, la clase social alta, esta es una clase corporativa, administrativa, y esta es una clase media, por ejemplo. Bueno, luego decimos lo de resistentes a la penetración de la sociedad global, está vinculado a la suprafuncionalidad. La sociedad global tiene unas características que uno como clase social se le resiste, ¿no? Si la sociedad global en la que nosotros estamos es extremadamente dura con la clase trabajadora, lo que tiene la clase trabajadora, bueno, es una enorme resistencia a la sociedad global. La burguesía, cuando está en ascenso en el siglo XVIII y XIX, se resiste a la sociedad global, porque la sociedad global en ese momento reivindica la aristocracia, la vida, la herencia, los valores nobiliarios, se resiste a la sociedad global y a las tradiciones en las que viven. Entonces van contra las tradiciones, contra la conciencia colectiva de la sociedad global, digamos. También la clase alta se resiste si la sociedad global fuera, por ejemplo, que estableciera muchos impuestos a la clase alta, a su riqueza, se resistirían a las tendencias al impuesto a la riqueza, por ejemplo, o se resistirían a los gustos que ahora de repente la clase proletaria podría imponer una nueva impronta en la sociedad global si tomó más poder, y establecer que hay determinados gustos de la clase alta que son rechazados, como empezar a cambiar teatros de ópera por otro tipo de edificios, digamos. Hay una resistencia de la clase alta al ascenso de la clase trabajadora o a la imposición de la clase trabajadora y de los partidos políticos incluso que pueden representar a la clase trabajadora. Entonces, por eso es lo que hablamos de una resistencia a la penetración de la sociedad global. También bueno, los pobres, la clase pobre, que serían los que están por debajo de la clase trabajadora, también tiene una resistencia a la sociedad global. Bueno, y también las minorías étnicas, muy similar a lo de las minorías étnicas también, que tiene una gran resistencia a, por ejemplo, a para los musulmanes en Francia, quitarse el velo las mujeres y caminar como cualquier francesa. Bueno, es una resistencia a eso. Los pobres también tienen una resistencia a la sociedad global, las nuevas imposiciones de la sociedad global, que podrían ser eliminar ciertos rasgos que están identificados con tu clase social. Y bueno, lo vemos en todas las clases, ¿no? Obviamente la clase alta tiene más poder. Bueno, luego también la clase burocrática también se resiste a la sociedad global cuando, por ejemplo, existe una especie de rebelión contra la clase administrativa burocrática y pretendiera bajarles el salario a la clase de que los trabajadores y los empresarios podrían llamar parasitaria, los burócratas, ¿no? Entonces, bueno, tienen una resistencia a esa nueva conciencia colectiva de la sociedad global que está en contra de los burócratas. Entonces, ¿qué pasaría? Esa clase social, que podría ser la clase media burocrática, se resistiría a esa sociedad global. Esa es la idea. Luego, además, bueno, son incompatibles radicalmente unos con otros, entre ellas mismas o con las otras clases. Quiere decir que, bueno, evidentemente uno puede formar parte de varios grupos sociales, pero no puede formar parte de dos clases sociales. Son radicalmente incompatibles. Si uno adopta la ideología de la clase de la clase alta, no puede pertenecer a la clase baja. Y además no podemos pertenecer a dos clases a la misma vez. No podemos pertenecer a la clase media y a la clase alta a la misma vez. A la clase media y ser pobres al mismo tiempo. Sería casi una contradicción en los términos, ¿no? Contrariamente a otros tipos de grupos
en los que sí puede uno pertenecer a varios lugares, a un partido político, a una nación, a una clase social al mismo tiempo y a un determinado grupo que gusta de la ópera, por ejemplo. Bueno, pertenecemos sí a varios grupos diferentes, pero no en el término de las clases sociales, son radicalmente incompatibles una con la otra. Y además está relacionado con la suprafuncionalidad, que también por la búsqueda del poder, que si estamos en la clase pobre, nuestros intereses van en contra de la clase media, o sea que no podríamos identificarnos con la clase media siendo pobres y viceversa. Bueno, eso sería todo. Así que bueno, a ver que me quedan 3 minutos de tiempo. Bueno, en síntesis lo que dice Burbidge es eso, son 6 características que tienen las clases sociales, que son la de ser grupos particulares, de hecho, o sea, contrarios a grupos impuestos y voluntarios, son grupos a distancia, o sea que no se reúnen, no se organizan en el mismo lugar, no son grupos permanentes, además están caracterizados por la superfuncionalidad, o sea que tienen sus propios criterios de lo que está bien y lo que está mal, y además tienen una tendencia a la extremada estructuración, gustos, o sea, una ideología común, gustos particulares, una conciencia de clase. Luego son resistentes a la penetración de la sociedad global. Penetración de la sociedad global también puede ser traducido por integración a la sociedad global. Resistentes a una integración a la sociedad global. Luego, bueno, son incompatibles radicalmente unos con los otros. Así que, bueno, esto es Burbidge y lo hace, él edifica esta definición a partir de los marxistas y los no marxistas, especialmente de Marx y de Maurice Hollerbach.